Señor, te damos gracias. Es para nosotros un tiempo de recogimiento, de hacer un alto en la locura de nuestra vida diaria para lograr algo. Y lo que queremos lograr es aprender de ti. ¿Qué nos puedes hablar tú a través de este autor, este libro, Primera de Samuel? ¿Y qué es lo que nos puedes ministrar al corazón? Señor, queremos tener nuestros corazones dispuestos para que tú nos hables. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar Primera de Samuel, capítulo 3. Para aquellos que no estuvieron en los primeros dos capítulos, había una mujer que estaba estéril, que era estéril. Se llamaba Ana y ella se había casado con Elcana. Cuando empezamos el estudio de Primera de Samuel, vimos que Israel se encontraba en una gran decadencia espiritual. Y Dios estaba buscando un hombre que pudiera liderar a la nación en una renovación espiritual. Y no había encontrado a ninguno. Así fue que de alguna manera Dios cerró la matriz de Ana y ella quedó estéril o no podía engendrar de su esposo. La ley le permite poder divorciarse de su esposa y casarse para poder tener prole, hijos. Y se casa con Penina, aunque no deja a Ana, se convierte en polígamo, bígamo. Tiene dos mujeres, Ana la que amaba y no le daba hijos, y Penina que le dio muchos hijos. Ana, amargada cada vez que iba a Silo, donde se encontraba el tabernáculo de Dios a adorar, ella oraba, ella estaba triste. Y durante años ella experimentó la desgracia y la vergüenza de ser estéril en una cultura donde se consideraba que la esterilidad era un castigo de parte de Dios. Cuando fue a Silo con su esposo Elcana, hizo votos a Dios. Y en el capítulo 1, versículo 11 nos dice que ella oraba y le decía a Dios: dame un hijo varón y te lo devolveré para que te sirva todos los días de su vida. Hay algo interesante. Ella hace el voto al final. Antes ella pedía un hijo. Pero esta vez la oración fue diferente. La desesperación de la esterilidad y el deseo de darle un hijo varón a su esposo hizo que le dijera a Dios: te lo entrego. Si tú me lo das, yo te lo entrego. Si hubiera sido antes, probablemente ella no hubiera hecho esa entrega. Y era importante, porque este niño se iba a convertir en columna de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Fiel a su voto, una vez que el pequeño Samuel nació y creció, lo trajo al sacerdote Elí. Y en el versículo 27 del capítulo 1 dice: por este niño oré, Dios escuchó mi oración, ahora lo entrego para que sirva a Dios todos los días de su vida. En el capítulo 2 vemos cómo ella entrega al niño, y de ahí se ve que los hijos de Elí, que eran los siguientes sacerdotes, eran malos, es decir, no tenían temor a Dios, se aprovechaban de las ofrendas, mientras Samuel, siendo un niño pequeño, aprendía, era el aprendiz y aprendía todo lo que Elí le decía. De alguna manera se contrasta la perversidad de los hijos de Elí con este niño, Samuel, que se convirtió como el hijo adoptivo, el hijo que Ana había preparado desde niño, diciéndole que él era especial para Dios y que había un propósito para su vida. Llegamos así al capítulo 3. Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a Primera de Samuel capítulo 3. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Yo lo estoy leyendo en la versión de la Biblia que es la Reina Valera contemporánea. Y el texto dice así: el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Y un día, mientras Elí reposaba en su aposento, en su cuarto,
pues tenía la vista cansada y casi no veía. Y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Probablemente Ana había entregado al niño Samuel cuando tenía 4 años. La tradición hebrea, Jacobo, en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 5, capítulo 10, verso 4, él dice que en este episodio Samuel tenía 12 años y vivía en Silo. Fue entrenado y preparado por Elí para el servicio en el tabernáculo. Y para Samuel, un puber de 12 años, servir a Dios significaba servir a Elí en el templo. Y eso lo hacía de buen agrado. Él estaba feliz con el oficio de aprendiz. Y todo lo que Elí le decía, él iba y lo hacía. Limpia el piso, cambia el aceite, ponle pabilo a la mecha, al candelabro. Todo lo hacía fielmente Samuel. Limpia el piso, abre la puerta, cierra la puerta. Ahora, como Israel, el pueblo, no buscaba a Dios, el texto bíblico nos dice: el Señor no hablaba, no había visiones ni revelaciones de Dios. Y la gente tenía poco interés en conocer lo que Dios tuviera que decir. En la Reina Valera 60, este texto lo lee así: la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Pero la palabra hebrea para escaso es la voz yakar, que también se traduce como raro, caro, precioso. Y la versión en inglés, la versión King James o la New King James, lee el texto traduciéndolo al español, y la palabra del Señor era preciosa en esos días. Lo cual nos puede llevar a confusión. ¿Quién tiene la razón? Se habla de precioso en el sentido de escaso, como una gema o una piedra preciosa. Tiene mucho valor porque es rara, casi no se encuentra. Si es muy común, su valor baja. Así se traduce que la palabra del Señor escaseaba, que la palabra del Señor era preciosa en esos días, porque como una gema, la palabra de Dios es preciosísima. Así que la pérdida era doble. ¿Por qué? Porque no tenían la riqueza de la palabra de Dios, primero. Y segundo, era escasa. Dios no hablaba. No había palabra. No había revelación. Además, no había un varón de Dios o profeta reconocido por el pueblo como tal, que declarara la palabra del Señor con autoridad. Por eso, el silencio de Dios en esos días era patente. Tenían una religión, pero Dios no hablaba. Dios no hablaba al corazón. Dios no hablaba por su palabra. Era un tiempo de silencio. Y aquí es donde entra la frase: y la lámpara de Dios aún no se apagaba. Y va en paralelo con la idea que los ojos de Elí se iban oscureciendo. Elí, a mayor vejez, perdía la vista, se estaba volviendo ciego. Y la luz del menorá o candelabro de 7 brazos se iba apagando. Israel se iba oscureciendo. Elí perdía visión. No había palabra, ni luz, ni revelación. Otros comentaristas dicen que literalmente el candelabro se estaba apagando porque había consumido todo el aceite durante la noche. Y además el pabilo, la mecha, se había extinguido.
y el amanecer estaba a punto de irrumpir. Es cuando ya las luces de la oscuridad empiezan a disiparse y empieza a entrar lo primero de luz. Si tú estás durmiendo y alcanzas a ver el poquito de luz, dice, ya está por amanecer. Pero quiero que noten el cuadro que intenta pintarnos el autor de este texto. Y ojalá puedan seguirme. Reinaba la noche en Israel. La lámpara de Dios se estaba apagando en el templo. Y los ojos del sumo sacerdote ya no podían ver claramente. Y tanto Elí como Samuel dormían. Y es allí cuando una voz audible despierta al niño, al púber, Samuel. Y él nunca dudó que se trataba del viejo sacerdote Elí, quien lo estaba llamando. Así que respondió mientras se levantaba, aquí estoy, Señor. Encontré esta imagen en el internet y ahí se ve al niño, se ve que el niño está durmiendo de espaldas, se ve la luz del candelabro mientras él duerme. Y esta primera manifestación sería el inicio del ministerio de Samuel, que aún ignoraba que era Dios quien le hablaba. Era un niño, se estaba volviendo un adolescente, no entendía muchas cosas, escuchó una voz y llegamos al versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 5 al 9. Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel, obediente, volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó por segunda vez, fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, me lo imagino refregándose los ojos, oh, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle, yo no te he llamado, hijo mío, regresa, acuéstate. Y en aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, no había tenido su relación personal, su encuentro personal, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel. Y él, siempre obediente, se levantó, fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y con esto recién Elí cayó en cuenta, entendió que el Señor estaba llamando al joven. Así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Pero esta vez, si vuelves a escuchar la voz que te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó. Solo era un púber. Aún no había tenido ninguna experiencia con Dios. Y todo esto era el comienzo, los pininos de Dios ministrándole. Y finalmente, a través de él, llevaría su palabra a la nación. Y se convertiría prácticamente Samuel en el último juez, aquel que le cedería la posta al primer rey. Así que este era el primer encuentro de Samuel con Dios. Es interesante notar que al final del capítulo 2 de Lucas se registra un episodio con Jesús de 12 años. Jesús yendo al templo. Jesús preguntando
a los maestros de la ley y todos impresionados. Como que a los 12 años se inicia un entendimiento que deja la infancia atrás para comprender cosas espirituales. Escúchame, un niño entiende las cosas de Dios. Así que no temas hablarle del Señor, porque esa semilla que guardará en su corazón, en su niñez, en algún momento, si en su juventud se aleja de Dios, en algún momento la semilla germinará. No pierdas la esperanza si tus hijos no caminan con Dios. No pierdas la esperanza de aquella promesa en Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa se salvará. Lo que no está indicando que esto va a ocurrir per se, sino que tienes que orar para reclamar la promesa de Dios. ¿Cuántos amigos pastores conozco que sus hijos, a pesar de ser hijos de pastores, se alejaron de Dios? Y yo he escuchado testimonios de madres, de esposas de pastores, orar hasta las lágrimas por esos hijos pródigos, para tiempo después, en medio de la crisis de cada uno de ellos, verlos venir al pie del Señor. Y espera por la crisis de tu hijo. Espera por la crisis de tu hija, porque es en momentos de crisis cuando va a bajar las defensas que tenían para no escucharte, y porque están en necesidad va a abrir su corazón. He allí el momento en medio de la crisis en la cual puedes compartir del Señor. 3 veces de manera audible Samuel escucha que lo llaman. Acude donde Elí, quien lo envía 3 veces a volver a acostarse. Pero quiero que vean el corazón de Samuel, de este niño de 12 años. Acude cada vez. Él estaba presto a obedecer. No importara que Elí lo llamara 80 veces, Samuel respondería 80 veces. No se queja, es moldeable, está allí siempre que se le solicitan. Y vean, qué importante para un hombre de Dios, o qué importante para alguien que anhela el ministerio, de ser obediente, de ser moldeable, de obedecer. Porque si no aprendió a obedecer, va a ser difícil que mañana pueda convertirse en un hombre de Dios. Así que vemos que Samuel era un niño moldeable. Ahora, fue una providencia que fuese a Elí cada vez. Pudo haberse quedado en el santuario, porque él estaba en el santuario. Elí estaba en un aposento al costado. Samuel escuchó una voz que le hablaba, entendió que era Samuel y caminó y llegó al cuarto de Elí, abrió la puerta y le dijo: ¿me llamas? Pues de este modo, por fin, Elí entendió que Samuel no se había dado cuenta que era Dios quien lo estaba llamando. Así que Elí, como su mentor, le dice: oh, espera, la próxima vez que escuches la voz vas a decir esto. Así que me encanta que esto haya ocurrido. Ahora, algo además reconoce Elí: Dios ya había dejado de hablarle. Elí sabía muy bien que Samuel sería la persona que lo reemplazaría, que tomaría su lugar un día en el sacerdocio profético en Israel. Pero vemos que Elí hizo bien su parte con Samuel. Volcó en Samuel el temor a Dios, lo moldeó. Lo que Elí fue incapaz de hacer con sus hijos, lo pudo hacer con Samuel. El jueves pasado, ni bien terminé de enseñar Primera de Samuel capítulo 2,
una amada hermana, Elena, me llama por teléfono y me dice: Lucho, no entiendo, ¿por qué fue que Ana dejó a Samuel con Elí cuando los hijos de Elí eran malcriados y no tenían temor de Dios? Si Elí había fracasado con sus hijos, era probable que también fracasara con Samuel. Y yo me quedé pensando, le di una respuesta rápida en ese momento, pero me quedé meditando qué hizo la diferencia de los dos hijos con Samuel. Y probablemente, y por favor, escúchenme y no me malinterpreten, la Biblia no dice esto. Eso lo encuentran en Primera de Lucho 3:17. Yo creo que la mamá de los hijos de Elí los sobreprotegió e impidió que Elí los disciplinara. De alguna manera, Elí no se hizo fuerte, así que dejó que la mamá siguiera con los niños. Pero en el caso de Samuel, la mamá lo había entregado. Así que Elí pudo volcar completamente en este niño y formarlo en el temor de Dios. Y escúchenme, muchas veces los padres podemos ser tropiezos para nuestros hijos. Y ustedes dirán, ¿cómo? Porque los niños son moldeables, se quedan marcados. De alguna manera, la marca de Elí sobre sus hijos fue su incapacidad y su debilidad para disciplinarlos. ¿Cuántas veces sobreprotegemos a alguien y no nos damos cuenta que le hacemos daño? Es necesario que los chicos tomen sus decisiones. Es necesario que se equivoquen. Es necesario que se golpee. Pero bueno, ahora vemos que Ana solamente pensó en un voto, en una promesa que había hecho a Dios. Y Samuel cumplió y se convirtió en ese rol de figura para el muchacho. Ahora, yo he puesto en mis notas: no dejemos nunca de enseñar a los que vienen detrás de nosotros, aunque algunos de ellos pronto sean preferidos en nuestro lugar. Eso es lo correcto. Una de las cosas que me enamoró del movimiento de Calvary Chapel fue ver cómo los pastores de Calvary Chapel levantan a los líderes, que enseñen, que prediquen, que compartan, los animan a que se vayan a otro lugar a empezar un nuevo estudio bíblico. Yo vi pasar por mi iglesia a muchos de los que hoy día son pastores de Calvary Chapel en Perú, tanto peruanos como misioneros. El pastor Brian Van der Code estuvo conmigo 2 años y luego empezó las iglesias Koinonia. El pastor John Bonner estuvo conmigo 2 años, empezó el Instituto Bíblico y luego empezó. Pero hemos visto a nuestros pastores salir, hemos visto a Marco Bustamante salir, tener Calvary Chapel Fe en Barranco, y así poco a poco distintos varones, Mario Dávila con los niños del albergue, y hace poco la última persona que partió fue Renzo Plasencia, quien arrancó Calvary Chapel Pacasmayo. Así que es un gozo para nosotros ver cuántas personas que ministraron en Gracia Calvary Chapel. Marco Martínez, pastor de Calvary Chapel en Chorrillos. Y puedo seguir citando, pero qué bendición. Tenemos siempre que dar la oportunidad a quien viene detrás de nosotros y saber que es un privilegio formar a otros. Ahora, quiero que vean esta figura. Me encantan las figuras. Yo les he puesto figuras en las notas a aquellos que les he mandado mi nota, y no sé si pueden ver en esta figura Samuel. El anciano Samuel está hablando con el niño, Elí, el anciano, está hablando con el niño Samuel. Le dice claramente lo que debe decir si escucha que lo vuelven a llamar. Dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Elí supo que el mensaje de Dios sería respecto a su casa, su sacerdocio e hijos. Por eso decidió no hablar con Samuel. Dios no le habló a Elí,
sino Dios decidió hablar con Samuel y Elí lo sabía. Cuando leamos la palabra o escuchemos una prédica o enseñanza como esta del pastor, del maestro, etc., deberíamos tener toda la disposición de decir de todo corazón: habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor. Quiero que hoy día me hables a través de 1 de Samuel 3. Quiero ser moldeable. Versículos del 10 al 14. Entonces el Señor se detuvo junto a él. El niño está acostado en el suelo, en una pequeña, probablemente alfombrita de junco o de paja. Lo llamó como las otras veces, y ahora nos dice cómo fue que las otras veces le había llamado. En las 3 veces no se nos dice cómo fue que lo llamó, sino que simplemente lo llamó. Pero lo llamó mencionando su nombre 2 veces. Samuel, Samuel. Y esta vez el niño despierta, escucha la voz, pero esta vez no sale corriendo, simplemente se incorpora y dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo: escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes, sus hijos, por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y no lo impidió. Por lo tanto, he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mensaje! Dios lo llama por 4ª vez, repitiendo 2 veces su nombre, Samuel, Samuel, que indica énfasis. Y obediente al consejo de Elí, Samuel responde: habla, porque tu siervo oye. Y me gustó esta imagen que encontré en uno de los comentarios. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está el joven Samuel incorporándose. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta vez no sale corriendo, se queda. Acá estoy. Y el mensaje de Dios es: he aquí, yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. No era un zumbido de emoción, sino más bien el choque sonoro que deja en los oídos una explosión, que alguien dispare al costado o que alguien en los oídos te haga esto con fuerza. ¡Tac! El zumbido es tal que aturde. Esto es una de las técnicas en artes marciales para poder avasallar a uno de los oponentes. Dios le declara el juicio que vendrá sobre Elí por el comportamiento perverso de sus hijos y su incapacidad de disciplinarlos. Ya está oscureciendo. Vamos a ver si ponemos luz por acá. Aquí hay una advertencia para los padres: la necesidad de disciplinar a nuestros hijos. Elí era un hombre bueno. La Biblia no indica que hubo algo malo en su relación con Dios. Sus hijos eran perversos, abusaron de sus privilegios como sacerdotes e hicieron
que la gente se alejara de Dios. ¡Wow! Es tremendo que un pastor, que un líder, que un ministro o cualquiera con una investidura pastoral o sacerdotal haga a la gente tropezar y haga a la gente que se aleje de Dios. No, no quiero saber nada de esos pastores. Lo único que es pedir plata, dinero, dinero y dinero, solo les interesa eso. O otros pastores o predicadores que como payasos creen que soplando pueden detener el coronavirus. Es triste ver la ignorancia que hay de las escrituras. Es triste ver cómo hombres con instituciones o mega iglesias grandes no enseñan la palabra de Dios. Una vez una persona vino a la iglesia y me dijo: pastor, me gusta la iglesia, pero ¡ay, qué aburrido! Enseña la Biblia por 1 hora, capítulo por capítulo. No aguanto. Quería emoción. Y aquí yo no voy a emocionar a nadie, porque no tiene ningún valor que yo los emocione. Lo que debe de tocarte es la palabra de Dios, no lo que el predicador te diga. Pero los hijos de Elí, en su perversidad, alejaron a gente de Dios. Gente decidió no hacer ofrendas, porque las ofrendas eran entregar parte de la comida a los sacerdotes, pero los hijos de Elí robaban lo mejor para ellas. Elí no los corrigió. Elí no detuvo su pecado. Y el juicio viene sobre Elí por su falta en disciplinar a sus hijos. Ahora escúchenme. Es un padre responsable de los pecados de sus hijos. Y vamos a ver que el libro de Ezequiel es muy claro. El padre no es culpable por los pecados de los hijos, ni los hijos son culpables por los pecados de los padres. Cada uno dará cuenta a Dios por su propio pecado. Pero sí es importante la influencia que un padre y una madre pueden dar. Por eso es lo importante que cuando un padre y una madre conocen al Señor, cuando sus hijitos son pequeños, pueden moldearlos en el amor y en el temor de Dios. A mí nadie me habló de Dios. Yo tenía una religión tradicional. A los 18 años me convertí. Y no fue fácil, pero le doy gracias a Dios porque me dio esa oportunidad. Pero, padres, no somos responsables del pecado de nuestros hijos. Pero ahora que somos creyentes, podemos ser una influencia piadosa, una influencia divina para ellos. Quiero que recuerden los últimos versículos del capítulo 2 que estudiamos la semana pasada, específicamente los versos del 30 al 34. Un profeta itinerante, desconocido, no se da el nombre en la Biblia de este profeta, vino donde Elí y le dijo que Dios cortaría el sacerdocio de su casa y que sus 2 hijos morirían el mismo día. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero esto fue lo que dijo este profeta. Este profeta habló de la maldad de sus hijos y le decía a Elí que en nombre de Dios tenía que hacer algo. Elí no hizo nada. Dios le dice a Samuel, acá, en el versículo 12, que lo que empezó, lo terminará. Cumpliré en Elí todo lo que advertí acerca de su familia de principio a fin. ¿Y cuándo fue que hubo esa advertencia? Cuando el profeta itinerante le habló al sacerdote Elí. Ahora, Filipenses 1:6. Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, les dice: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién empezó
la buena obra en nuestra vida? El Señor. Y cuando el Señor empieza algo, ¿cómo lo termina? Excelente. La obra de Dios en nuestra vida, que Él empezó, Él la consumará para su gloria. El profeta le dijo, capítulo 2, versículo 29, has honrado a tus hijos más que a mí. Hablaba en nombre de Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y en lugar de obedecer a Dios y tratar a sus hijos con dureza, simplemente los dejó que se salieran con la suya. Elí los dejó que siguieran con su maldad. Probablemente se sentía intimidado. Él ya era un hombre mayor, sus hijos eran hombres fuertes, probablemente alguno de ellos lo habrá encarado y Elí se echó para atrás. No sabemos. Elí, un sacerdote de Dios que amaba profundamente a Dios, no manejó el asunto de sus hijos. Y nos va a recordar a un personaje que vamos a ver más tarde en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel. Su nombre es David, un hombre con un corazón para con Dios, pero un fracaso total como padre. Y vamos a ver qué podemos aprender de estas lecciones que la Biblia nos enseña. Termina diciendo en el versículo 14, he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Busqué en otra versión de la Biblia y la traducción lenguaje actual lo pone así: juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Y aquí encontramos algo que se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y es cuando el hombre alcanza su punto de no retorno. Es decir, hay un momento en tu mal camino en el que te puedes detener, mirar al cielo, pedir perdón. Pero hay un momento en que cruzas ese umbral, en que pasas esa puerta, cruzas esa valla del punto de no retorno y ya no hay nada que puedas hacer para remediarlo. Es muy tarde, te has quedado atrás, lo perdiste y no lo viste. Creíste que podías manejarlo y que habría más oportunidades y no las hubo, y todo se acabó. Se alcanzó el punto de no retorno. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. Y quiero pedirte, en el nombre de Dios, que lo tomes como del Espíritu Santo, que te va a decir algo. Y quiero que lo escuches con sumo cuidado. ¿Cuántas situaciones de la vida se arruinan con la gota que derrama el vaso? ¿Cuántas situaciones de la vida se acaban con la gota que derrama el vaso? Cuando pedir perdón y llorar ya no es suficiente. Cuando se golpeó, se maltrató, se golpeó, se maltrató, se golpeó, se maltrató, se pidió perdón, se volvió a golpear, se volvió a golpear, se volvió a pedir perdón, creyendo que podía salirte con la tuya, porque al fin y al cabo ahí estaría siempre la persona a la cual maltratabas y de la cual te burlabas, pero esta persona no pudo más y llegó la gota que derramó el vaso y se acabó. Y ya no hubo vuelta atrás. Por más que lloraste, por más que rogaste, por más que pediste perdón, ya era muy tarde. Lo arruinaste. Pasaste
el punto de no retorno. Cosechaste lo que sembraste. Hiciste el daño y no te diste cuenta. ¿Y ahora qué? Es justo que llegue un momento en que la persona que sufrió el dolor, la vergüenza, la pena, diga, basta, basta ya. Y cuando se da cuenta que lo mejor es romper con una relación que le está destrozando el corazón. Solamente estoy hablando de hechos. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Estas cosas ocurren en la vida. Matrimonios se rompen, vidas se arruinan. Yo he escuchado personas que me decían, era increíble la cantidad de amigos que perdimos por su culpa, porque todo se acabó y las cosas no fueron igual. Cada cual tomó su rumbo y lo bonito que teníamos ya no existe y no existió. Es tremendo el pago tan alto que demanda el pecado. El pecado no es gratis. Y si no te detienes ahora, vas a arruinar lo que Dios te ha dado. Porque no te quiere dar cuenta. Y tienes que darte cuenta cuando estás haciendo las cosas mal. Tienes que darte cuenta que Dios te está llamando la atención. Como lo hizo con Elí. Y le mandó un profeta al cual él no escuchó. Y fue incapaz de corregir a esos hijos. Y los perdería. Y perdería el sacerdocio. Y perdería a sus hijos. Es que no te das cuenta que estás a punto de perderlo. Reacciona ahora que estás a tiempo. Pablo lo llama conciencias cauterizadas. Cuando tu conciencia ya no se da cuenta del daño que hace, porque estás tan metido en lo tuyo que no puedes ver lo que ocurre en los demás. No te das cuenta la marca que estás dejando en las personas que más amas. Increíblemente, a los que más amamos es a los que terminamos golpeando y a los que terminamos destruyendo, porque esta naturaleza pecaminosa nos aleja de Dios. Y aunque Elí era un sacerdote bueno, que amaba a Dios y humilde, fracasó con su familia. Y esto es lo que Dios te está llamando el día de hoy. Alto, detente, reacciona y busca a Dios. Tú dirás, ya es tarde, ya lo perdí. No, no es tarde. Nuestro Dios es precioso. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades y te dará una segunda oportunidad. Ya no será igual, pero aún Dios te usará como una mujer de Dios y como un hombre de Dios para tocar la vida de ese hijo y para tocar la vida de ese hijo y tocar la vida de ese excónyuge que tanto daño te hizo. Tú eres la cristiana, tú eres el cristiano. Dios trató contigo. Puedes ser instrumento de bendición para aquella persona que aún no lo conoce. Es que no nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Reacciona, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Y si hay algún caballero que esté escuchando esto, yo quiero invitarlos que se unan a mi desayuno de caballeros, que tengo todos los días sábados, 7 de la mañana, hora de Lima, Perú. Y si estás interesado, comunícate conmigo o dile a tu esposa que te diga cómo, porque me encantaría tener una reunión contigo, junto con otros hombres. Es increíble lo que pasa en ese desayuno. Y yo sé que si mis amigos, Víctor, Gonzalo u otro, están mirando, Sebastián, dirán, sí, cuántas lágrimas vimos allí de hombres que se quebraban al darse cuenta de su situación. Y allí estuvimos, hombres con hombres, para apoyarnos. Y es increíble, mientras el mundo te dice, está bien, el cristiano se quiebra y llora contigo y te dice, aún no hemos perdido las esperanzas.
Me salí del tema y Dios sabe por qué. Porque probablemente tú tenías que escuchar esto. Versículos del 15 al 18. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció. Fue y abrió las puertas de la casa del Señor. Eso era lo que solía hacer. Temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Elí lo llamó. Le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: aquí estoy. Elí dijo: ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue. Y aún más, si me ocultas lo que Dios te dijo. Y Samuel, el pequeño Samuel, le dijo todo, sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo: pues Él es el Señor, hará lo que mejor le parezca. Samuel vuelve a acostarse. A la mañana siguiente intenta de continuar con su rutina como si nada, mas tenía el temor de contarle a Elí que le venía la ruina a su familia. Después de todo, Elí era su mentor. Y Elí lo llama hijo mío, la ternura que le tenía, y le pregunta directamente: cuéntame, ¿qué te dijo el Señor? Y prácticamente lo arrinconó, lo puso entre la espada y la pared, al decirle: si no me cuentas todo y ocultas algo, que Dios te lo haga a ti y aún peor. Y aquí vemos, en una lámina que encontré en internet, vemos el niño. ¿Lo ven? Elí está escuchando lo que Samuel le está diciendo. Samuel ingenuo, él simplemente repite y le dice todo. Pero es increíble que Samuel le cuenta todo, y lo interesante es que no hay nada en el mensaje que Elí no supiera. No era nuevo. En el capítulo 2, el profeta itinerante ya se lo había dicho. Y tú, ¿cuántas veces se te tiene que decir las cosas para que te des cuenta que tienes que hacer lo correcto? Vamos, detente, ya, aún estás a tiempo. Elí no se enoja. De manera noble y con humildad acepta la sentencia del Señor con resignación. Era de esperarse, dijo Elí, y no hubo nada más que decir. Es como si Elí dijese: en Dios no cabe la injusticia, nunca impone mayor castigo del que la iniquidad merece. Elí estaba diciendo: mis hijos se lo merecen y yo también. Cosechas lo que siembras. Y aún estás a tiempo de detenerte y dejar de sembrar la mala semilla. Orar, pedirle perdón a Dios, que te dé la capacidad de hallar gracia delante de los ojos de las personas que has dañado, y que puedas ahora cultivar y sembrar la buena semilla que mañana dará un fruto de gozo y de gloria. En Levítico capítulo 10, y pueden leerlo ustedes en los primeros versículos, Dios castigó a los hijos del primer sumo sacerdote, Aarón, Nadab y Abiú. Tomaron fuego del altar, fuego extraño, y se lo ofrecieron a Dios. Y la historia cuenta que Dios mandó fuego del cielo y los consumió, porque habían ofrecido a Dios fuego extraño. Con Dios no se juega. Y Elí experimentaría la pérdida que tuvo Aarón con sus dos hijos. El hecho de que Elí acepte sin cuestionamientos lo que le dijo Samuel habla de que ya lo estaba reconociendo como profeta del Señor. Y para terminar, versículos del 19 al 21, Samuel creció
El Señor estaba con él, lo respaldaba en todo lo que decía. Desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. El Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba Samuel por medio de su palabra. Para Samuel, esta primera experiencia de oír la voz de Dios dio paso a una nueva etapa en su vida. ¿Has oído hoy al Señor hablarte con esta enseñanza? No desperdicies el tiempo. Samuel tuvo esta experiencia de oír la voz de Dios y pasó una nueva etapa en su vida. Dios comenzó a trabajar en el joven Samuel, a quien Dios levantó para ser profeta y sacerdote en Israel. Todos sabían que era un hombre fiel, íntegro, de buen testimonio. ¿Eres consciente del testimonio que tu vida da? ¿Qué testimonio das? La gente ve en ti a un hombre, a una mujer de Dios. El texto dice que Dios se revelaba a Samuel por medio de su palabra. En hebreo es la voz dabar, uno de los términos más básicos e importantes en la Biblia. La palabra de Dios venía apoyada por su poder, su autoridad, como revelación de su voluntad. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Hará algo en tu corazón si tú la aceptas. Marcos 16:20 es el último versículo del Evangelio de Marcos. Pero acá habla algo de la palabra y quiero leértelo. Con esto Marcos cierra su Evangelio. Y ellos, los discípulos, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Fíjate bien, la Biblia dice que en los postreros tiempos se harán grandes señales y milagros, pero las señales y los milagros carecen de valor. No es que los señales, que la palabra sigue a las señales y milagros, es al revés. Las señales y milagros siguen a la palabra de Dios. Y si tú dejas que Dios te ministre y las palabras que Él ha hablado hoy a tu corazón decanten en lo profundo de ti y dejas que Dios te ministre y dejas que Dios te moldee, empezarás a ver cambios. ¿Y sabes por qué? Porque su palabra nunca vuelve vacía. Y el silencio de Dios se había terminado. Y una vez más, el Señor de los ejércitos se manifestaba a su pueblo a través de un vaso dispuesto. Y termino con 2 de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios contempla la tierra buscando un corazón dispuesto. ¿Y para qué? Para mostrar su poder, para mostrar su favor. Nosotros creemos en un Dios sobrenatural. Jesucristo no está muerto. Él está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Y hoy tenemos su Espíritu Santo ministrando. Quiero terminar. Y Dios pone en mi corazón hacer una oración por los hijos pródigos y pedirle a Dios que haga algo en nuestra vida, porque hoy su palabra nos ha hablado. Señor, wow, es increíble cómo puedes ministrarnos con tu palabra y ver que esto que fue escrito hace miles de años es tan actual y real para nosotros. Señor, quiero pedirte
por todos los hijos pródigos. Acá habemos muchos padres que hemos visto a nuestros hijos alejarse de tus caminos. Y nosotros somos creyentes. De alguna manera el mundo nos lo ganó. Y hoy día no están contigo. Y Señor, nos hemos dado cuenta que ya no podamos hacer nada más que orar. Y no dejaremos de orar por nuestros hijos pródigos. Tú sabes en qué se encuentran. Tú sabes en qué caminos andan. Y Señor, nosotros sabemos que no hay nada imposible para ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo en este momento ministre y toque el corazón de ese hijo, de esa hija. Y que yo le pueda decir, hijo, ayer en la noche, a golpe de 6, oraba por ti y le pedí a Dios que te bendiga. Gracias, Señor, por estos hijos pródigos. Pon la perseverancia en los padres para seguir orando hasta ver uno a uno cómo estos hijos se sensibilizan a tu palabra y vienen a tu camino. Y finalmente, Señor, quiero pedirte por cosas en nuestra vida que hay que cambiar y que tú nos has hablado hoy y que hemos escuchado tu voz y la convicción de tu Espíritu. Señor, capacítanos con tu Espíritu Santo para hacer lo correcto. Señor, quiebra nuestro orgullo y permite que nos podamos humillar, porque tu palabra dice que el que se humilla será exaltado. Y no hay nada que quiera más en esta vida que estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús y todos decimos amén. Y wow, se fue la enseñanza, 1 hora se pasó volando. Quiero recordarles, como siempre lo hacemos, que la iglesia está ofreciendo todas estas enseñanzas en nuestro canal de YouTube. Por favor, entren al canal de YouTube, Gracia Calvary Chapel. Queremos que entren, queremos que escuchen las alabanzas, queremos que escuchen las prédicas. Necesitamos viralizar, que la gente escuche lo que Dios está haciendo hoy. Y también en Facebook van a encontrar todas nuestras enseñanzas y los estudios. Como iglesia estamos procurando darles todo lo que podemos. Quisiéramos darnos por completo. Es nuestro gozo servirlos. Creemos que es lo que Dios nos ha hecho. Por eso hay reunión de jóvenes, reunión de adolescentes, reunión de niños, escuela dominical, reunión de chicas, reunión de damas. Hoy día jueves, 10 de la mañana, las señoras, las chicas se reúnen con mi esposa. Este sábado, 7 de la mañana, me reúno con todos los caballeros que quieran. Es un desayuno, pero eso sí, el desayuno lo puedes tú. Traes tu cafecito y tu sándwich y pasamos 1 hora, una velada de 1 hora increíble. También tenemos los estudios que dan los distintos pastores. Tenemos en este momento, los lunes, 5 de la tarde, el pastor Iván enseñando el libro de 1 Tesalonicenses. Martes, 5 de la tarde, el pastor Fernando enseñando Apocalipsis, está en el capítulo 4. Tenemos miércoles, oración con el pastor Fernando, etcétera, etcétera, etcétera. Un último favor. Nosotros creemos que cuando Dios guía, Dios provee. Oramos por la provisión de Dios. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Sean como el pequeño Samuel. Señor, heme aquí, aquí estoy. Que el Señor me los bendiga. Chau, chau.